Amigos en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis en la Actualidad. Este es un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que lo estamos grabando para ustedes hoy, 1 de agosto del año 2011. Les saluda y está con ustedes Alberto Franco. Usted está en sintonía de 1190 AM en radio, canal 42 en UHF y canal 74 en TV Cable. La existencia de la libertad de expresión en nuestro país ha sido duramente criticada a raíz del juicio entablado por el ciudadano Rafael Correa, presidente de la República, a Diario El Universo y a su ex editorialista Emilio Palacio, por el artículo escrito por este y publicado en el periódico en alusión a los hechos acaecidos el 30 de septiembre pasado. Para analizar académicamente la demanda y las tesis que ésta conlleva, así como las respuestas y la instancia en la que se encuentra, hemos invitado a nuestro estudio a los doctores Jorge Alvear, abogado defensor del ex columnista Emilio Palacio, y al doctor Allen Berbera, abogado del presidente de la República. Señores, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Pero antes de dar inicio a este diálogo, vamos a ver una nota que tratamos de que resuma lo que ha ocurrido en torno al diario El Universo, sin ser el tema central, el diario El Universo en sí, sino las tesis jurídicas que se han expuesto. Veamos la nota. La palabra repudio sobre un fondo negro fue la portada que el diario Correo de Perú presentó como protesta al presidente ecuatoriano Rafael Correa de visita en ese país para la posesión de su homólogo Ollanta Humala. El motivo es el rechazo a la sentencia contra el diario El Universo, que implica una multa de $40 millones y 3 años de cárcel para sus 3 directivos y el periodista Emilio Palacio, autor del artículo No a las mentiras, que generó la demanda judicial. Algunos analistas señalan que se pretende atemorizar a quienes desarrollan la tarea informativa y de opinión, mientras que el primer mandatario asegura que solamente trata de erradicar la difusión de injurias calumniosas por parte de varios de los medios del país. Hay quienes opinan que la condena penal de quienes critican al presidente es un ataque frontal a la libertad de expresión en Ecuador. Con varios plantones y manifestaciones, se rechaza también el proyecto de ley de comunicación que tramita la Asamblea. Voceros del Observatorio de los Derechos Humanos señalan que las condenas deben ser revertidas por una instancia judicial superior, por ser incompatibles con la libertad de expresión que se encuentra protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados que Ecuador ha ratificado. Los principios sobre libertad de expresión adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirman que la protección de la reputación de los funcionarios públicos debe estar garantizada solo mediante la imposición de sanciones civiles. La aplicación de procedimientos penales por difamación debe limitarse a casos de extrema gravedad. Y mientras se discute aún el caso del diario El Universo, el defensor del presidente Rafael Correa, abogado Allen Berbera, inició a título personal acciones preprocesales contra el columnista de Diario Hoy, Diego Oquendo, porque considera que ofende a él y su padre, Guten Berbera. Antes de iniciar nuestra entrevista, queremos dejar en claro y sentado. Punto 1. Esto no es un debate en torno a un caso jurídicamente en trámite. Segundo, esto no es un debate en torno a un juicio. Tercero, esto es un análisis académico de tesis jurídicas. Y cuarto, debemos recordarle a nuestros televidentes que los abogados participantes se encuentran limitados por lo dispuesto en el artículo 330, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es precisamente lo que ustedes pueden ver y describe exactamente que los abogados están limitados en dar a conocer o discutir temas en torno a los juicios que se encuentran en proceso. Gracias nuevamente por estar con nosotros y realmente es un gusto para mí poder conversar de temas jurídicos un poco controvertidos en el momento. Doctor Vera, existe la teoría expuesta por el doctor Miguel Bajo Fernández, distinguido maestro español, en el que habla de la responsabilidad de la empresa y trata de encuadrar a la empresa como un ente
en capacidad o con capacidad de responder por hechos realizados por sus administradores y le da la posibilidad de ser sancionada. ¿Podría usted explicarnos algo en torno a esto? Porque más o menos pienso que por ahí deviene un poco el tema que usted ha presentado. Así es. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y gracias por permitirme dirigir a su audiencia. En primer lugar, hay que resaltar que el doctor Miguel Bajo Fernández, gran jurista español, cuando se refiere a la responsabilidad penal de la persona jurídica, en primer lugar proviene de que ya en España existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y no solo que existe la responsabilidad como tal, sino ya existe un catálogo de penas aplicables a la persona jurídica. Esto en el registro oficial, que se aprobó recién el año pasado. Es decir, es nueva la legislación que permite acusar penalmente y determinar una pena penal para la persona jurídica. En el Ecuador no existe dicha legislación. No existe a efectos generales una aplicación de una pena a una persona jurídica. Encontramos legislación, por ejemplo, en Ecuador, en el ámbito de la ley de lavado de activos, por ejemplo, que sí que existe sanción penal para la persona jurídica. Pero, aún así, insisto, esto no lo hemos tratado en la querella que se inició por injurias calumniosas. ¿Por qué? Porque en ningún momento se ha establecido que se imponga una pena a la persona jurídica. Lo que hemos establecido, acorde al artículo 31 del Código de Procedimiento Penal, es que, dada la competencia que tiene el juez para, en sentencia, fijar una indemnización por daños y perjuicios, en la querella solicitamos que, en uso de su competencia, realice y cuantifique dichos daños y perjuicios a efectos indemnizatorios. Es decir, no se ha pedido la imposición de una pena ya sea pecuniaria, mucho menos una pena de tipo personal, porque sería imposible. Hay que acordar y recordar que cuando se habla de penas para las personas jurídicas, por ejemplo, en España, tenemos lo que son las multas, cierres temporales, cierres definitivos, intervención. Esas son penas. En este caso, lo que hemos hablado exclusivamente es que se fije una cuantía de indemnizatoria. ¿Por qué? Porque fue instrumentalizada la compañía anónima para cometer un delito. Entonces, en ese marco sí que cabe la posibilidad de fijar una indemnización. La valoración económica de las responsabilidades derivadas de cualquier acto de los seres, bien sean jurídicos o personas naturales, permite entonces que quien quiera que sea pueda responder económicamente por un acto propio o colectivo. Así está en nuestra Constitución. A ver, hagamos un recuento sobre la materia. Ecuador está protegido, los ciudadanos ecuatorianos, por una Constitución que es básicamente protectora de derechos. Y la Constitución, en el artículo 11, establece la forma como darle un mejor ejercicio y reconocimiento a esos derechos. Las personas solo están sujetas a jueces naturales, a jueces competentes para responder por responsabilidades civiles o penales. El Código Penal está diseñado para controlar los actos antijurídicos de las personas naturales. Como consecuencia de esa responsabilidad penal, vienen coetáneos los perjuicios, el resarcimiento de perjuicios. Pero no se puede acumular en un proceso penal las acusaciones contra personas naturales o personas jurídicas, sea por responsabilidades ulteriores económicas, porque el juez competente tiene que seguir la suerte de lo principal para las secuelas. Si una compañía debe de ser responsable eventualmente
por actos de sus representantes o de sus socios eventualmente, es el campo civil el que tiene que, de donde debe ser debatido esa responsabilidad. Usted ha hecho una pregunta. ¿Debemos responder por actos de terceras personas? El Código Civil establece cuáles son las circunstancias. Por ejemplo, el caso del dependiente, el patrón tiene que responder por los actos, por los cuasi delitos, por la negligencia del dependiente. En el caso de los menores de edad, sus guardadores, sus representantes legales, que son los padres. Pero eso a efectos civiles, no a efectos penales. No sé si con esto le estoy respondiendo su pregunta, pero en la hipótesis de que una sociedad pueda ser llamada a responder por una indemnización económica, falta un elemento de conexión. Y el elemento de conexión tiene que ser civil, no puede ser penal. ¿En dónde se bifurcan, y esto va para los dos, en dónde se bifurca esa condicionalidad del requisito previo de la sanción penal para poder derivar en una responsabilidad económica? Sí, ahí hay que hacer una precisión. El nuevo Código de Procedimiento Penal, ¿verdad? Establece un procedimiento distinto al anterior. ¿Cuál era el procedimiento anterior? Una vez concluida la etapa del juicio penal, ¿verdad? Se determinaba el cometimiento del delito, los responsables, y de ahí existía un juicio verbal sumario por el cual se pasaba a la indemnización. Con el nuevo procedimiento y respetando los principios nuevos constitucionales de celeridad, de inmediación, de economía procesal, procedimiento posterior, verbal sumario civil, ya no existe. Y se condensa todo en un solo procedimiento. Tanto así que el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal establece que el juez en sentencia tiene que hacerlo. Y si no lo hiciese, él es el mismo. Pero debería mediar previamente la responsabilidad, la determinación de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es en el mismo juicio donde se va a determinar si hay responsabilidad o no. Porque si no sería ilógico y estaría violentando principios constitucionales que no existe un juicio previo para exigir una indemnización. Es por esto que el nuevo Código de Procedimiento Penal establece que en el juicio, ¿verdad?, en la audiencia, es donde se van a determinar todas estas circunstancias. ¿Alguna réplica? Bueno, quiero recordarles que esto no es un debate. Así es, sí. Ya, no responde a la recta razón que una persona cuya responsabilidad no ha sido determinada dentro de un proceso penal tenga que correr con los daños y perjuicios. Si no ha sido demandada a efectos de imponerle una pena a una sociedad, no cabe que se le exija responsabilidad pecuniaria, por una parte. Por otra parte, esto de la instrumentalización es como que se le quiera imputar responsabilidad al carpintero que hizo la cama donde se violó a la niña, dijo el ministro fiscal de la Nación, doctor Casares. Es como que se le quiere imputar responsabilidad al fabricante del revólver con el que se cometió el asesinato o al importador que hizo la importación del arma. O lo que es peor, intentar señalarle una responsabilidad al arma para que el arma pague la indemnización. Entraríamos en el capítulo netamente de la autoría coadyuvante, lo cual lo vamos a analizar luego del siguiente corte.
Estamos en compañía de los doctores Allen Berbera, abogado del presidente de la República, y del doctor Jorge Alvear, abogado defensor del ex editorialista de Diario El Universo, Emilio Palacio. Es hora de la primera pausa en Mesa de Análisis. Regresamos inmediatamente. Siga con nosotros y les recordamos de que nos están escuchando también a través de 1190 en AM, la radio de la Universidad Católica, y a nivel mundial a través de www.ucsg.edu.es. Volvemos.